Estamos conversando acá en Zoom Tecnológico con Fabio Asolini. Él es analista senior de seguridad del equipo de investigación de Kaspersky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Zoom Tecnológico. ¿Cómo anda su día? Muchas gracias, todo muy bien. Un placer hablar con la audiencia. Primeramente, ¿en qué situación nos encontramos y cómo se produce este fraude de los pases de movilidad que estamos viendo y por qué es tan recurrente ahora en el último tiempo? Sí, este fraude se pasa porque muchos países y muchas empresas están exigiendo que la gente esté vacunada para adentrar restaurantes o sitios y otros lugares. Entonces, el número de personas que buscan certificados falsos en la internet creció muchísimo y los criminales lo saben y todo lo que está relacionado a la pandemia hay como un gran interés público. Por esto hay un montón de fraudes relacionadas a la pandemia y la situación que estamos viviendo. Entonces, el número de sitios falsos o sitios maliciosos vendiendo certificados falsos de vacunación y otros está creciendo muchísimo en estos días. Y en ese mismo sentido, ¿qué ocurre en América Latina y por qué finalmente es hackeado este sistema de verificación? ¿Hay algún nivel de seguridad que tenían estos códigos QR que se van utilizando? ¿Hay algún tipo de seguridad como para poder estar ahí atento también? Sí, el interesante es que los certificados falsos traen un QR que al leerlo no sale nada. Y muchas veces los que hacen la lectura del código no lo saben o imaginan que es un problema temporario y por esto, claro, los criminales venden certificados así con códigos QR inválidos para que la gente lo puedan comprar y con la esperanza de que los que van a leerlo creerán que es un problema del aparato que está leyendo el código y todo. Entonces, son formas distintas usadas por los criminales para mantener el producto, podríamos decirlo así, interesante y vendable para que la gente lo compre. Entonces, aunque tenga el código QR invalidado, aún hay gente comprando. ¿Y qué países son los más afectados en esta misma línea? ¿Dónde se puede encontrar esto? ¿Chile, por ejemplo, estaría cercano a algún país que esté como alejado de este tipo de problema que vemos en estos pases de movilidad que ya se empiezan como a utilizar en diversos países y también en los Sí. aeropuertos? Ujú. Sí, los ataques de phishing son comunes en todo el mundo, pero especialmente en América Latina son aún más comunes porque no son técnicamente difíciles de prepararse a un ataque así. Entonces, cualquier criminal, aunque sea junior o esté empezando con esto, puede crear un sitio falso, un sitio malicioso ahí para vender estas cosas. Entonces, por esta razón, hay países en América Latina que están siempre en el top 10 de países más atacados o que más sufren ataques de phishing. Ahí está Brasil y otros. Y claro, esto es natural porque estamos viviendo en un mundo Más más conectado. conectado después de la pandemia. El resultado es que estamos haciendo más compras en línea con una presencia en línea más grande. Entonces, el ataque de phishing es sencillo para un criminal. Entonces, muchos países sufren con esto en América Latina también. Y tenemos un ranking de países más afectados. Y entre todos los phishings y todos los ataques de páginas falsas que encontramos, ahí están una cantidad de páginas relacionadas a la pandemia y los certificados falsos. De mayo a junio de este año, a nivel global, solo estas páginas falsas relacionadas a la vacunación o cosas relacionadas a la pandemia, hubo un incremento de 14% de estos ataques. Detectamos y bloqueamos más de 5,000 sitios falsos relacionados a la pandemia. Entonces, es por el interés de las personas y también de los criminales. Y este código de QR, este tipo de certificado, ¿cómo se puede ir mejorando? ¿Hay algún tipo de seguridad importante aquí? ¿Este se podrá como ir mejorando para que finalmente no existan algún tipo de opciones de hackeo y finalmente esto sirva también como una oportunidad para ir también generando esta misma línea de acción?
Sí, sí, los certificados emitidos por los gobiernos o por las entidades de salud nacionales, todos permiten que al leer el QR se pueda hacer una verificación en línea para saber de su legitimidad, si está correcto o no. El problema es que aún esto es una cosa nueva. Entonces, no son todos los lugares que aún están preparados para hacer esta verificación en línea exactamente como deberían hacer. Entonces, esto abre una oportunidad para que los fraudadores vendan y ofrezcan o los certificados falsos. Entonces, sí, los que emiten lo hacen de una forma legítima o de una forma que se pueda chequear su legitimidad en línea, pero los fraudadores lo saben y emiten con códigos QR falsos. La gente que compra muchas veces no lo sabe, lo compran creyendo que Que es sería todo legal, claro. legítimo, que sería legal, pero sabemos que no son. Y hay otra situación también interesante con esto que pasó en Brasil, pero con otro tipo de documentación, con el carnet de conducir. Los carnets de conducir en Brasil también tienen un código QR que se puede escanearlo y chequear su legitimidad. Entonces, ¿qué hacen los fraudadores que venden los carnets de conducir falsos? Crearon un sitio falso con el nombre de la entidad de tránsito brasileña y al escanear el código QR falso del documento falso, se abría la página de un sitio falso también y emitía ahí como código validado o código Sí. correcto, pero todo era falso. Entonces, los criminales tienen un montón de herramientas en sus manos para intentar engañar a la gente que intenta certificarse de la legalidad del documento. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué tipo de información finalmente es la que uno está propenso a tener vulnerada? O quizás qué información es la que se puede ir generando en este tipo de código que se va entregando, porque finalmente lo que busca el usuario es acceder a estas páginas falsas que usted mencionaba. Sí, sí, los códigos QR traen una información mínima, es como un ID único que pertenece a cada usuario y hacen la búsqueda en la base de datos para después darle la respuesta si es legítimo o no. Entonces, los códigos QR de los certificados no tienen mucha información, pero es importante saber que vivimos en tiempos donde estamos muy conectados, hay un montón de bases de datos en línea que son hackeadas, robadas. Los incidentes de fuga de datos son cada vez más comunes. Sobre todo a la página Entonces, importante. así es. Entonces, los criminales tienen muchos datos personales de la gente y para hacer un fraude usando partes de un dato personal para intentar engañar a la víctima, para que haga clic, para que acceda, es muy fácil. Entonces, esta es una situación bien difícil que vivimos hoy. Exactamente por esto muchos países, muchas entidades legales intentan aprobar en sus países leyes de protección de datos como la que hay en Europa, la GDPR, para intentar proteger los datos de la gente. Pero mi sensación es que es cada vez más difícil hacerlo por la gran cantidad de datos personal que tenemos. Y ahí en esa misma línea, ¿qué tipo de soluciones ustedes van entregando, como también empresa ligada a la ciberseguridad y que justamente busca ir haciendo este trabajo proactivo donde van adelantándose muchas veces a lo que vaya ocurriendo en esta materia? Porque me imagino que aquí con distintas soluciones que puede ir empleando el usuario en su dispositivo móvil, en su computador, se pueden ir también generando este tipo de seguridad, ¿o no? Sí, seguramente. Esta gran cantidad de sitios falsos, sitios maliciosos que venden mascarillas o certificados falsos y todo, cosas relacionadas a la pandemia, estos sitios falsos sí se bloquean en las soluciones de seguridad. Entonces es suficiente tener un buen antivirus instalado en la computadora o en el teléfono y al recibir estos mensajes, aunque la víctima haga clic, este producto de seguridad va a bloquear el acceso y proteger, no dejando que la víctima acceda al sitio falso. Entonces, eso es muy importante porque todo este trabajo de investigación que hacemos, el resultado final estará en el producto que hará el bloqueo y el monitoreamiento de los enlaces que se hace clic.
Uno de los temas que también salió a la luz ahora recientemente fue lo que ocurrió con las aplicaciones de citas donde también se estaban ocupando justamente este pase de movilidad falso, esta instancia de poder comercializar de esto de una forma fraudulenta. Cuénteme, ¿por qué también hay que tener en consideración esto en este tipo de área donde ahora está todo mucho más digitalizado? Sí, es interesante que ahora en la crisis sanitaria el acceso a apps de citas en línea aumentó muchísimo a nivel global. Hicimos una encuesta en América Latina, también en Chile, donde, porque el reto de estas apps es exactamente empezar el primer contacto y después la cosa avanza para una cita personal, ¿no? Donde se encuentra la futura pareja y así va. Entonces, por la pandemia y la situación que estamos viviendo, la gente está más, es una situación más difícil, ¿no? De encontrar a alguien personalmente, porque aún hay gente que no está vacunada o que no quiere vacunarse. Entonces, vimos dos cosas pasando en esta situación. La primera es que mucha gente al hacer su perfil en estos apps de citas, Colocaba que informan ahí estaba que, vacunado ya. perdón. Colocaba que estaba vacunado ya, que ya había realizado el proceso de la vacunación, pero de forma falsa. Exactamente. Entonces la gente pone que ya está vacunada o incluso ponen la foto del certificado de vacunación, pero es bien difícil saber si el certificado es legítimo o no. Esto fue la primera situación. Y la otra que detectamos, incluso acá estoy abriendo la encuesta, es que aumentó bastante el número de personas que no quieren o se tardan a hacer a la cita personalmente, justo por la situación que vivimos, pero aún así es importante que la gente que va a usar estas aplicaciones de cita en línea, que no comparta muchos datos personales al inicio, porque ahí también hay fraudadores. Ya finalmente, para ir concluyendo y agradecer, por supuesto, su tiempo, su disposición, en qué confiar, cómo confiar, justamente ustedes que van generando esta estrategia Zero Trust, que es súper relevante al momento de ir entregando los datos personales y viendo todos los sitios que vamos también visualizando. Sí, hay una práctica vieja en la internet que mucha gente ya no lo hace hoy en día, pero yo creo que es bastante buena para hacerse hoy. Al hacer su perfil en línea, no ponga datos reales, elija un nickname, porque si no hay compra direccionada, si no vas a comprar nada, no es No es necesario poner necesario. sus datos reales. Mucha gente tiene miedo, como no, tengo que poner mi ubicación real al crear un perfil en un sitio de videojuegos. No es necesario, de verdad. Entonces, uno puede crear un nickname y no poner sus datos reales. Esta es una buena práctica de seguridad que recomendamos a los usuarios. Y claro, uno puede poner sus datos reales solo al hacer una compra en línea donde va a poner su número de tarjeta y todo, porque ahí sí es necesario. Entonces es una buena práctica de seguridad. Además, otra práctica mala que la gente hace hoy es usar siempre la misma contraseña en todos los perfiles que tienen en todo lado. Sí. Esto es malísimo. El recomendable es tener una contraseña distinta para cada sitio, porque con las fugas de datos que hay, los robos de datos, las contraseñas también se roban. Que es muy Y si expuesto. uno usa siempre la misma contraseña, esto es una situación malísima. Le doy las gracias por este tiempo y también por esclarecer un poco justamente el estudio que ustedes han ido realizando en esta misma materia, que es un tema que va a empezar a tomar harta fuerza ahora ya que se va avanzando en materia de la pandemia y también el tema de las vacunas forma parte también de cada día. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Que tengan una muy buena jornada. Gracias.